Hola, ¿qué tal amigos líderes? Bienvenidos a un nuevo video y si es tu primera vez en el canal, dale suscribirte en el botón de acá abajo y activa las notificaciones en la campanita para que cuando subamos un nuevo video te llegue luego y no te pierdas ningún capítulo. Anteriormente estábamos hablando de la importancia de la postergación de la gratificación inmediata, abreviándola PGI, y comentábamos que era uno de los elementos más importantes para realmente nosotros alcanzar un nivel de disciplina elevado, debido a que este concepto nos va a enderezar y nos va a guiar en el camino hacia cualquier meta que nosotros nos pongamos. Pero es importante resaltar que este concepto haga que te puedas pelear con tu mente. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es pelearnos con nuestra mente, porque entre más tratas de controlar las cosas, entre más tratas de postergar la gratificación inmediata, más estarás exigiéndote a ti mismo. Entonces, en lugar de nosotros querer tratar de controlar a nuestra mente, porque al nosotros tratar de controlar las situaciones en nuestro alrededor, en este caso las tentaciones que puedan venir en nuestro camino hacia la disciplina, peor nos irá. Sin embargo, en lugar de controlar, lo que nosotros debemos de hacer es guiar a nuestra mente en el proceso para decirle y ordenarle qué es lo que quieres hacer. Así que en este capítulo estaremos viendo ciertas estrategias, ciertos conceptos que nos van a ayudar a dirigir a nuestra mente y por lo tanto a nuestro cuerpo para que haga lo que nosotros le ordenemos, para que el consciente dirija al subconsciente y obtengamos más resultados positivos y favorables en nuestra vida. Así que no te olvides de tomar notas porque comenzamos. En 1972, el psicólogo llamado Walter Mischel realizó un experimento que hoy por hoy se le conoce como el experimento malvavisco. Lo que él hizo fue colocar a niños de preescolar enfrente de una mesa con un malvavisco, de ahí el nombre, y les decía que si dentro de 15 minutos ellos lograban no comerse el malvavisco, él les iba a dar otro malvavisco adicional dentro de ese periodo de tiempo. Lo que él quería medir con esto era cómo reaccionaban los pequeños ante algo llamado la tentación. Hubieron algunos pequeños que lograron no comerse ese malvavisco. Aquellos que no lograron comerse ese malvavisco realizaban estrategias para no comerse el malvavisco. Algunos se tapaban la cara, otros empezaban a cantar canciones, otros se mantenían súper inquietos para no comerse ese malvavisco. Pero hubo otros que sí se comieron ese malvavisco dentro de esos 15 minutos. Pasaron los años y volvieron a buscar a estos pequeños de los cuales habían sido parte de ese experimento y descubrieron que aquellos niños que lograron contenerse y no comerse el malvavisco dentro de los primeros 15 minutos y así sucesivamente, tenían mejores ingresos, les iba económicamente mejor, su salud era mejor, tenían menos obesidad, tenían menos tasa de divorcio, estaban en mejores posiciones laboralmente, inclusive tenían menos adicciones que aquellos o en comparación de aquellos que sí se comieron el malvavisco dentro de esos primeros 15 minutos. En un principio los investigadores creyeron o pensaron que esto era coincidencia o casualidad. Sin embargo, descubrieron que aquellos niños que sí se esperaban esos 15 minutos para recibir otro malvavisco y así sucesivamente, se les había educado o se les había enseñado a postergar la gratificación inmediata. De esa forma, en lugar de hacer la tarea y después ponerse a videojuegos, se esperaban un poco más para hacer la tarea y aprendían más. En lugar de ingerir comida chatarra, comían más saludablemente. En lugar de ingerir Coca-Cola, ingerían agua natural. Y líderes, aquí está la grandeza o la magia de postergar la gratificación inmediata. Pongamos atención a que en el título dice postergar. No significa que elimines aquello que te da placer. Oye, Alan, entonces eso significa que yo no me puedo dar mis gustos, que yo no debo de disfrutar de la vida. No, en realidad pongamos atención al título. Postergar no significa eliminar por completo, porque somos seres humanos. Un mes tiene 30 días y una semana tiene 7 días. Eso significa que si de los 7 días de la semana nosotros nos damos nuestro gusto, nuestro placer para un momento especial,
Postergar esa gratificación para una ocasión especial significa que de los 7 días de la semana, un día te des un gusto en un área específica o de una forma específica, adquiriendo y teniendo un control de tus adicciones, de tus tentaciones y de aquello que va y derriba nuestra disciplina. Sin embargo, el cuerpo siempre va a querer caer en la tentación porque por naturaleza es débil, por naturaleza siempre quiere complacerse. Y cuando suceda eso, lo que nosotros debemos hacer es regresarnos a nuestros elementos anteriores que hemos visto y recordar los beneficios, disfrutar de aquello que sí va a favor de nuestra disciplina, ver los beneficios, visualizar los beneficios que sí va a favor de nuestra disciplina. Esto nos lleva a muchos años atrás, cuando Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores romanos, uno de los más sabios que hayan existido sobre el Imperio Romano, y Miyamoto Musashi, que se cree que fue uno de los samuráis más grandes y poderosos que ha existido sobre la faz de la tierra. Y aunque ambos existieron en épocas diferentes, haciendo cosas diferentes, coinciden curiosamente en que la abstinencia de la dopamina o la abstinencia de la gratificación inmediata fortalece tu disciplina al 1000%. Se dice que por lo menos se necesitan 66 días consecutivos para que el ser humano pueda desarrollar un hábito y se quede impregnado en el subconsciente de una forma muy fuerte. Y ambos coinciden en que al desarrollar un hábito, entre más días consecutivos tú lleves desarrollando un hábito, más fuerte se incrustará en tu subconsciente y más automáticamente te saldrá. De forma tal que a mayor racha de días consecutivos tú tengas desarrollando un hábito positivo, más fuerte y disciplinado te volverás. Y de forma inversa, entre más rápido caigas ante la tentación, tu disciplina se verá derribada. Es por eso que debemos de ser conscientes en todo momento que a mayor número de veces nosotros caigamos ante la tentación, más nos vamos a debilitar, y de forma inversa decirnos a nosotros mismos que a mayor número de rachas nosotros tengamos desarrollando ese hábito positivo, más fuerte nos volveremos física y mentalmente. Ahora, también es muy bueno tomarnos pequeños descansos porque somos seres humanos y no somos robots que todo el tiempo vamos a ser disciplinados. Entonces, dependiendo del tamaño de tu meta, del tamaño de tus objetivos, en esa proporción tú debes de tomarte pequeños descansos. Lo que evitamos con esto es caer en una obsesión destructiva siendo disciplinados. Lo que sucede con las tentaciones es que el cuerpo humano funciona en 3 pasos: señal, acción y recompensa, en ese orden. El cuerpo primero necesita ver visualmente esa tentación o ese enemigo, visualmente, una señal, necesita de una señal para posteriormente pasar a la acción y decir, voy a hacer esto. Y lo curioso es que el cuerpo tiene 2 puntos o 2 centros energéticos que le dan más placer al cuerpo, que es la boca y el área. Para posteriormente, después de ejecutar, recibe una recompensa. Y de esa forma, al ser conscientes nosotros de este proceso, lo utilicemos a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Si alguna vez viste esta película llamada Forrest Gump, que básicamente se trata de un personaje ficticio que alcanzó el éxito en varias áreas. Si nosotros hacemos un análisis de este personaje llamado Forrest Gump, descubriremos que tiene ciertas características que en la película tiene como un pequeño problema psicológico o que no se encuentra bien de la cabeza. Y a lo mejor tú llegaste a ver esta película, pero no te diste cuenta que Forrest Gump tiene una característica muy interesante, que solamente se enfoca en el deber. Pareciera que Forrest Gump no tiene deseos, no tiene egocentrismo, no tiene algo que la mayoría de las personas siempre tienen, que es egocentrismo. Y debido a que no tenía estas características, solamente se enfocaba en hacer el deber en cada acción, en cada tarea que él hacía. De esa forma, ese personaje tenía éxito en cualquier área en la que él se desenvolviera, debido a que solamente se enfocaba en lo que le tocaba hacer en el deber y nada más, como un gran soldado. Parecía inclusive que en ocasiones ignoraba por completo sus emociones y solamente se enfocaba en el deber.
Y si nosotros adquirimos esa misma personalidad, esa misma característica que este personaje ficticio tenía en la película y la adquirimos en nuestras vidas, la aplicamos, la ejecutamos en nuestras vidas, todo va a mejorar para nosotros y nuestra disciplina se va a disparar hasta el cielo. Ahora, si nosotros analizamos a todas las personas exitosas y vemos por qué realmente son exitosas a comparación de aquellos que no alcanzan el éxito, es porque simplemente esas personas tienen hábitos de éxito. Y aquellos que no lo son tienen hábitos de perdedor o hábitos que te llevan al fracaso. Es por eso que el poder de los hábitos y cómo crear hábitos es muy importante, porque nos ayuda a ser perseverantes y constantes en nuestro día a día. Empezando por aquellos hábitos que son los básicos, los fundamentales, pero que muchas personas las dan por sentadas. Hábitos que dejamos pasar o que pensamos que son muy básicas o muy básicos y que realmente no los hacemos. Como por ejemplo, levantarte temprano, comer saludable, beber agua natural, realizar técnicas de relajación y manejo del estrés, como la práctica del yoga, la meditación es muy importante, ser limpio y organizado, por mencionar algunos de ellos. Ahora, todos los conceptos que hemos visto anteriormente nos sirven para crear hábitos positivos, son un complemento, porque digamos que los hábitos y la disciplina son parientes. Ambos van de la mano, no son polos opuestos, sino que ambos se complementan a sí mismos. Son parte de la misma ramificación y trabajan juntos. Digamos que la disciplina y los hábitos son primos hermanos. Sin embargo, los de a continuación son específicamente ciertos pasos para nosotros crear hábitos positivos y duraderos. El cerebro humano, cuando aprende algo nuevo, genera conexiones neuronales y conforme tú vayas repasando eso nuevo que aprendiste, esa conexión neuronal se va a ir reforzando cada vez más, de forma tal de que si una vez que tú hayas aprendido algo, tú lo repases constantemente una y otra vez, va a llegar un punto en el que esa conexión neuronal que genera nuestro cerebro se va a volver tan fuerte que va a ser casi prácticamente imposible que lo olvides, y de forma inversa, entre menos practiques esa nueva información que tú recién aprendiste, más se va a ir debilitando esa conexión neuronal. De esa forma es como funciona nuestro cerebro al aprender cosas nuevas. Y esto no es ajeno a crear hábitos nuevos, debido a que a crear un hábito nuevo es un nuevo aprendizaje para el cuerpo y para la mente. Lo interesante es que el cerebro humano tiene millones de conexiones neuronales que forman a nuestro ser. Y es que como seres humanos subestimamos la capacidad que tiene el ser humano para aprender, ya que el cerebro humano tiene la capacidad de almacenar entre 10 y 100 terabytes de almacenamiento de información, de experiencias, de recuerdos, de emociones, de sentimientos, de todo tipo de información que le llegue al cerebro a través de nuestros 5 sentidos. Es debido a todo esto que nosotros, entre más practiquemos un hábito y mejoremos el 1% diario, vamos a ir reforzando esa conexión neuronal y cada vez más nuestro cuerpo y nuestra mente lo va a hacer automáticamente. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente tip para crear un hábito positivo. Si tú sabes cómo funciona el interés compuesto en las inversiones, nosotros debemos ver la creación de hábitos al igual que se genera el interés compuesto. Un interés compuesto que cada vez más nos va a dar una cantidad mayor y que con el tiempo, si nosotros le seguimos sumando a esa cuenta, se va a generar más y más capital. De esa misma forma es como debemos de ver a los hábitos, mejorando cada día el 1% y así sucesivamente, creando un efecto avalancha para ir creando fuerza y se refuerce ese hábito, empezando desde lo más pequeño y lo más complicado, así sucesivamente. Ahora, nosotros también debemos de llevar un sistema de seguimiento para darle un orden y una medida a esos hábitos que nosotros vamos a ir creando. Esto se debe de hacer antes de que tú empieces a hacer un hábito o empezar a crear un hábito, o inclusive si ya tienes uno pero inclusive lo quieres mejorar, en un sistema de 3 pasos principalmente. Bien, lo primero es que debemos de saber cuándo lo vamos a hacer, qué días a la semana o cuántos días a la semana, inclusive si lo vamos a hacer diario, si vamos a empezar a desarrollar ese hábito diario, debemos de ser específicos de cuándo lo vamos a hacer. Número 2, debemos de saber exclusivamente a qué hora o en qué horario nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a desarrollar ese hábito.
y posteriormente dedicarnos únicamente a desarrollar ese hábito sin que otros factores nos intervengan al nosotros estar desarrollando ese hábito, enfocándonos exclusivamente en lo que nos toca hacer en ese momento. Y número 3, ¿qué profundidad nosotros le vamos a dar a desarrollar ese hábito? En este punto es donde vienen las especificaciones de qué forma, cuánto, en qué medida, y digamos que esta es la primera parte para desarrollar un hábito. Y esta parte número 2 consiste básicamente en una serie de 4 pasos para que nosotros creemos un hábito positivo y lo mantengamos así constantemente, y estos 4 pasos al mismo tiempo sirven para eliminar los hábitos negativos que tengamos en nuestra vida. Y vamos a tomar un pequeño ejemplo de una historia personal mía, en donde cuando yo era más joven, a mí nunca se me inculcó el hábito de leer, el hábito de la lectura. Yo no tenía el hábito de la lectura y por lo tanto a mí se me hacía muy estresante y no tenía ese hábito, hasta que descubrí los beneficios y aprendí a cómo crear hábitos positivos. Tomemos este ejemplo de referencia. El paso número 1 es que nosotros debemos hacer nuestro nuevo hábito visible, tener elementos físicos a la vista para que nosotros lo empecemos a hacer. En este caso, cuando yo iniciaba, no tenía libros que me ayudaran a mí visualmente para querer hacerlo todos los días. De esa forma nosotros tenemos que tener elementos visibles cerca de nosotros para que a nuestro cuerpo se le haga fácil y nosotros hagamos ese hábito constantemente una y otra vez. En mi caso era tener libros a la vista, libros cerca de mí, para que mi cuerpo lo quisiese hacer más fácilmente, tener elementos visibles cerca de nosotros para que nosotros desarrollemos el hábito que nosotros querramos hacer. Y de forma contraria, si nosotros queremos eliminar por completo un hábito negativo que podamos tener, nosotros debemos hacerlo invisible. El paso número 2 es que nosotros debemos hacer atractivo nuestro nuevo hábito. Debemos de buscar las formas de hacerlo atractivo y ver los beneficios que nosotros vamos a obtener de ese hábito para que nuestra mente se le haga muy atractivo y quiera hacerlo constantemente. En mi caso, yo encontré la forma de hacer mi hábito, que era leer libros, de forma atractiva al aplicar una estrategia que yo encontré en la serie de Nickelodeon, la famosa serie de Nickelodeon llamada iCarly, en donde Freddy a Sam le hizo una apuesta para que leyera un libro en uno de los capítulos, hasta que ella encontró esta estrategia de visualizar en su mente el libro como si fuera una película o una serie. De esta forma. ¿En serio lees el libro? ¿Qué no lo ves? Es fantástico. Es algo genial, es como tele en tu cabeza. Oye, Sam, hallamos un bote de mayonesa rancia en el basurero de la cafetería. Lanzaremos globos al auto de la señorita Briggs. ¡Vamos! Zona de lectura. Sam, tu mamá tiene una camioneta oxidada. ¿Sí? Se está quemando. Zona de lectura. Y de forma contraria, lo que nosotros debemos hacer si queremos eliminar un hábito negativo como paso número 2 es hacerlo poco atractivo. Recordar en este caso las consecuencias de querer hacer ese hábito otra vez, para que a nuestro cuerpo le cause dolor el querer hacerlo otra vez. El paso número 3 sería hacerlo de forma fácil, encontrar cada vez más día a día las formas de hacerlo cada vez más fácil, sin sobrepensarlo, sin pensarlo, hacer ese hábito al momento en que tú hayas definido el horario y cuándo lo vas a hacer y buscar las formas de hacerlo fácilmente. Y de forma contraria, si tú quieres eliminar un hábito negativo, tú tienes que encontrar la forma de hacerlo de forma difícil, ponerte barreras a ti mismo para que tu cuerpo no lo pueda hacer, mantener elementos fuera de tu alcance para que se te sea difícil hacer ese hábito. Y finalmente, el paso número 4 sería hacerlo satisfactorio. Una vez más, disfrutar el proceso, pero esta vez buscando lo que a ti más te gusta de ese hábito, buscando el placer dentro de ese mismo hábito. De forma inversa, para eliminar un hábito negativo, debes de hacerlo poco satisfactorio, recordándote el sufrimiento que te va a causar ese hábito negativo que tienes.
Todas las personas exitosas son autodisciplinadas porque se han creído la idea de que todo es posible, de que ellos lo pueden alcanzar todo en la vida sin limitaciones, que lo pueden obtener todo. Veamos a continuación un pequeño ejemplo super random del famoso rapero Kanye West, donde precisamente habla de este concepto. En donde este pequeño video que estamos a punto de ver es como una pequeña entrevista que a él le hicieron, donde ejemplifica este concepto. I always felt like I could do anything. That's the main thing people are controlled by. Thoughts, their perception of themselves. They're slowed down by their perception of themselves. If you're taught you can't do anything, you won't do anything. I was taught I could do everything. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. You will believe in yourself. I'm just the espresso. I'm just a shot in the morning to get you going. To make you believe that you can overcome that situation that you... Al igual que este famoso rapero, nosotros debemos adquirir esa mentalidad de acero potentísima, en donde nosotros nos creamos a nosotros mismos la idea de que podemos serlo todo y hacerlo todo sin limitaciones, adquirir ese pensamiento ilimitado y poderoso. Y esta es otra entrevista más viejita que le hicieron a él muchos años atrás, en donde precisamente podemos ver cómo sus palabras hacen coherencia y coinciden en lo mismo. Is there any limit to your ambition? No. Or any limit to what you think you can achieve? No. Well, no. Because I think right now, if I was to quit rapping and I said I want to go to the NBA, I would be in the NBA. No, you wouldn't. Yes. No, you wouldn't. Yes, I would. No, you wouldn't. Yes, I would. Why would you think you could make it to the NBA? Because I think I could do anything. Y este solamente es un ejemplo pequeño, pero todos coinciden en esa misma mentalidad de una o de otra forma, porque la creencia genera fuerza para darte las acciones, para darte la energía, para darte la creatividad que tú necesitas para tener éxito en cualquier ámbito. Porque, número uno, ellos saben específicamente qué es lo que quieren y hacia dónde van. Tienen metas específicas y objetivos específicos. Para que un barco o un ferry pueda salir del puerto, tiene que tener una dirección de hacia dónde va. Para que un avión pueda despegar del aeropuerto, tiene que tener una dirección de hacia dónde va. Para que un automóvil salga de un punto A a un punto B, tiene que saber el conductor hacia dónde va. De esa forma, nosotros debemos de saber específicamente hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Porque la mayoría de las personas realmente va deambulando en la vida sin saber a dónde va. Número dos, ellos tienen mucha hambre. ¿Qué significa tener hambre? Que tienes mucha obsesión, que tienes muchas ganas de alcanzar tus objetivos y tu meta principal sin que nadie te detenga. Tienen mucha hambre de conseguir lo que quieren, mucha motivación, mucha energía. Y al tener hambre, te va a dar mucha creatividad. Y la creatividad es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para crear. Y a partir de la creación, entre más creatividad tú tengas en lo que hagas, más resultados positivos y profundos vas a obtener. Debido a que de la creatividad han surgido todas las cosas maravillosas en el planeta Tierra y en la historia de la humanidad que surgen del silencio de la mente de los seres humanos. Y número 3, a ellos no les importa el tiempo que les va a tomar alcanzar sus objetivos o su meta principal, porque ellos saben que si siguen constantemente ejecutando hacia sus metas y hacia sus objetivos, lo van a lograr tarde o temprano sin importar el tiempo que les tome. Ahora, líderes, todos los conceptos que hemos visto, todas las estrategias, las herramientas, los tips, los hacks que hemos visto hasta este punto, son importantes solamente si van acorde a nuestro propósito, a lo que realmente resuena con nosotros, aquello para lo que realmente nacimos, aquello que realmente sigue nuestras expectativas y vibra con nosotros como nuestro propósito de vida. Es por eso que no te puedes perder el capítulo número 4 de Cultivando Disciplina, donde hablaremos y entraremos en profundidad específicamente y
exclusivamente sobre nuestros propósitos de vida, aquello para lo que realmente nacimos, aquello para lo que realmente somos netamente buenos, debido a que todo aquello que resuene con nosotros y que vaya a favor de la corriente, de la mano de nuestros propósitos, de nuestra meta de vida, de lo que realmente somos buenos, nos va a salir automáticamente, y todas las estrategias que hemos visto, todas las hacks, todas las herramientas van a ser catapultadores y amplificadores de lo que nosotros querramos hacer. Y estaremos viendo cómo los japoneses han descubierto ese gran secreto que los ha llevado al éxito como sociedad, y cómo es que nosotros podemos aprender de esta cultura, de esta parte del mundo, aplicando sus estrategias, sus hacks, sus secretos para realmente ser de las poblaciones más disciplinadas, más limpias, más organizadas que existen actualmente. Así que líderes, maestros, maestras, amigos, amigas, gracias por estar en este nuevo capítulo y nos vemos en el siguiente. No olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario de cualquier duda que tú puedas tener, ya que estaré respondiendo en los comentarios todas las dudas que a lo mejor tú puedas tener, aclaraciones y especificaciones. Y si no has visto el capítulo anterior, te lo dejo por acá arriba o el link debajo en la descripción.